Buenas tardes a todos. Hoy, como cada sábado a las 5 de la tarde, transmito y encabezo este taller de reflexión, de formación política, desde el que, como foro de importancia, no por quien lo preside, sino por su contenido, se defiende a la transformación, al proyecto de transformación de nuestra patria. Se informa a la militancia e informamos también a aquellos que simpatizan con nosotros y con nuestro presidente de los avances de la transformación de México, del proyecto de transformación. Damos elementos para su defensa, elementos para su fácil conocimiento, para su difusión y motivación, para que todos nuestros compañeros y todos aquellos que quieren respaldar, impulsar, defender el gran proyecto transformador de México, lo hagan. En esta ocasión, en este sábado 13 de noviembre de 2021, encabezo este taller, lo llevo, lo concluyo, lo dirijo en el distrito 11 de nuestra capital poblana. Difícilmente lo hemos hecho desde Puebla. Ustedes saben que nos hemos dirigido casi siempre, prácticamente siempre, a una gran cantidad de poblaciones de nuestro estado, e inclusive por poblaciones muy pequeñas. Pero ahora lo hacemos desde aquí, desde la capital, desde la unidad habitacional San Bartolo, en el distrito 11 de nuestra capital poblana. Hoy vamos a tener la participación de la militancia que tenemos de ordinario, en voz e imagen de muchos compañeros del Estado, pero en esta ocasión de una compañera del distrito 12 que está en nuestra capital y que es la compañera Linda Viridiana Blanco Escamilla. En el espacio cultural hablaremos de un asunto muy olvidado, pero en su momento muy relevante y que ha dejado huellas que para nosotros son imperceptibles ahora, porque lamentablemente poco hemos ahondado en nuestra historia, poco conocemos de ella y es un deber conocer. Para todos aquellos que han oído hablar de la China poblana, bueno, pues esta mujer tiene su origen y explicación en la existencia del famoso galeón de Manila o la nao de China. Ese barco que saliendo del puerto de Acapulco hacía el viaje a Filipinas y comerciaba con Asia en un intercambio cultural, económico y de muy diversa índole. Vamos a tratar de este asunto. Luego continuaremos con la reforma constitucional en materia de electricidad. En esa lucha por defender nuestra soberanía y nuestra seguridad energética y por darle al proyecto viabilidad y decirle un hasta aquí a la ideología neoliberal y al saqueo sistemático de los bienes públicos, de los bienes de México, los bienes de todos. Vamos a hacerlo con una continuación de aquel video que he puesto en ocasiones anteriores, o en la ocasión anterior, porque en las anteriores he hablado de la exposición de motivos, video en el que en distintos segmentos habla el director de la Comisión Federal de Electricidad, el licenciado Manuel Bartlett, explicándonos qué era lo que pasaba antes y qué es lo que está pasando ahora y sobre todo qué se pretende que pase en el futuro con la recuperación del control de la energía eléctrica para México. Luego hablaré de dignidad, soberanía y coherencia. México por una política humanista. Nuestro presidente
en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en el más importante foro internacional. Dirige a las naciones, a través de sus representantes, un discurso pleno de humanismo, pero además hace una propuesta vista la realidad de parálisis de las instancias internacionales y sobre todo la de la injustísima acumulación de riqueza, injustísima distribución y privación de los bienes necesarios a ingentes, a grandísimas cantidades de seres humanos en nuestro planeta. Luego de tratar esto, hablaré también de la encuesta que esta semana ha arrojado un altísimo índice de respaldo a nuestro presidente. Y quiero también tratar a través de un video, que es un video sudamericano, porque ya en Sudamérica y en otras naciones del mundo valoran a nuestro presidente y probablemente más de lo que muchos mexicanos lo hacen, exhibiéndolo, mostrándolo como un gran defensor de los pobres, de la justicia, de la soberanía de las naciones y de la verdad. Y esto en una defensa férrea que ha hecho de nuestra nación ante los organismos financieros internacionales, en particular el criminal, sí, criminal, Fondo Monetario Internacional, responsable de una gran cantidad de crisis provocadas en todo el mundo y del empobrecimiento de grandes masas de seres humanos. Por eso hablaremos de esto y finalmente daremos aquí, como lo hemos hecho en anteriores ocasiones, participación a algunos compañeros de este Distrito 11 que lo quieran así y que por tanto se dirijan a ustedes expresando brevemente alguna opinión o formulando alguna pregunta sobre los asuntos que voy a tratar a continuación. Empezamos este 13 de noviembre de 2021 con mucho ánimo, con mucha energía y determinación en la defensa de nuestra patria. Vamos a tener la participación, como dije antes, de una militante del Distrito 12, no de este, sino distrito vecino en esta capital, nuestra compañera Linda Viridiana Blanco Escamilla. Adelante. Amigos y amigas, militantes y simpatizantes de Morena, les habla su compañera del Distrito 12, Linda Blanco. Es un gusto para mí saludarlos desde uno de los principales pulmones de esta ciudad de Puebla, el Parque Ecológico Revolución Mexicana. Me permito enviarle un saludo a nuestro líder estatal, el licenciado Mario Bracamonte, y agradecerle este espacio. Desde muy pequeña, con sueños de justicia e igualdad, me he conducido como una persona respetuosa de la vida y la dignidad humana. Sin embargo, a través de mi camino he encontrado personas que no tienen los mismos pensamientos, donde abunda más el egoísmo que el servicio al prójimo. A pesar de ello, en Morena he encontrado personas que buscan el bien común como yo, en donde todos podemos participar y cada uno somos reconocidos, donde podemos hablar y no somos sobajados ni humillados. El pueblo pone y el pueblo quita. Es así como nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador pone en manos de todos los ciudadanos la decisión de que él continúe o no en las funciones que le hemos encomendado los mexicanos, que segura estoy saldremos a llenar las urnas para respaldar al primer presidente mexicano que se somete a este proceso. Cabe aclarar que este es un hecho histórico en nuestro país, puesto que a pesar de que en nuestro país vecino, Estados Unidos, se creó la figura de la revocación de mandato en el año de 1631, es casi 400 años después cuando nosotros llevamos este proceso. No hay que echar en saco roto lo que nuestro presidente está haciendo por nosotros, puesto que él ha alzado la voz y busca que todos seamos partícipes, ya que la política no es solo de políticos, la política es del pueblo, puesto que es él quien sufre todas las consecuencias de las decisiones que toman todas aquellas personas a las que conferimos nuestra representación y confianza. Esto
Es un hecho histórico, ya que no solamente abre la puerta a que nuestro presidente sea quien se somete a este proceso, sino también todos aquellos que ejercen un cargo público, como gobernadores, presidentes municipales. Es por eso que con el Distrito 12 cuenta y AMLO se queda. 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 AMLO se queda. Y 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 AMLO se queda. AMLO se queda. Gracias a nuestra compañera Linda Viridiana y a los compañeros que la acompañaron, a los compañeros del Distrito 12, a los de este Distrito 11, saludos a todos los militantes de Morena en la capital de Puebla, en donde se necesita mucho impulso, porque lamentablemente pues no hemos quedado tan bien y le hemos quedado a deber al pueblo. Pero tenemos que luchar, tenemos que organizarnos, tenemos que levantarnos y muchas veces seguir el ejemplo de compañeros de poblaciones más sencillas, de poblaciones muy alejadas, con muchos menos recursos, que están dando una lucha ejemplar. Yo por eso digo, le pongo a los compañeros de la capital el ejemplo de muchos de poblaciones muy pobres y muy alejadas que valientemente siguen trabajando y sosteniendo a nuestro movimiento, a nuestro partido, al obradorismo y al proyecto. Que no cunda la especie, la soberbia de pensar que porque se está, por ejemplo, en la capital, se es más. Porque muchas veces nos llevamos desagradables sorpresas para quien no es humilde y muy agradables para quien valora la sencillez de la gente del campo, para quien valora la sencillez de los municipios más marginados, más alejados, más perdidos. Sin embargo, ánimo a los compañeros de Puebla, hay que levantarse, el proyecto está vivo y necesita de nuestra defensa y definitivamente nadie aquí, nadie está de más. No somos indispensables, pero sí somos necesarios. Vamos en el espacio cultural, el que ya es habitual, porque lo digo, lo repito, porque ya lo he dicho muchas veces, la cultura es un elemento sustancial para la defensa de nuestra independencia, nuestra soberanía y para evitar ser subyugados y avasallados por esta ideología neoliberal, que es una ideología que pretende que todos seamos iguales, es decir, que todos seamos consumidores. Y el hombre y la mujer con cultura, con raíces, con tradiciones, quien está anclado a una razón de ser, de vivir y de existir, quien no ha perdido su identidad, difícilmente puede ser subyugado, sometido o esclavizado por el sistema. Por eso hoy, acudir a la tradición no es reaccionario, es una fuerza contra un régimen inhumano que nos quiere, insisto, iguales, nos quiere a todos consumidores, nos quiere a todos amantes de la tecnología que nos absorbe, pero no de nuestro ser, no de nuestra historia, no de nuestro pasado, no de nuestra patria ni de nuestras comunidades. Hacer comunidad es indispensable, rehacer las comunidades, y para ello necesitamos recuperar nuestras raíces. La cultura es importante. Muchos de ustedes se habrán preguntado por qué en Puebla existió una mujer a la que se le llama la China poblana y por qué el traje típico nacional es el de la China poblana. Y esto no es China. Aquí nuestro país se ha llamado de distintas maneras. Hemos tenido una pluralidad de pueblos indígenas. Después, el gobierno colonial, el gobierno virreinal español, somos resultado de un mestizaje de todos esos pueblos, de los españoles, etc. Algunas raíces africanas, pero chinos
Pues parece ser que no tenemos nada de chinos, ni aquí hubo chinos. Pues resulta que hubo algo de esto, porque desde México, cuando México se llamaba Nueva España, salió una expedición a colonizar, a conquistar, y no se hizo por medios sangrientos, fue muy poca sangre. Filipinas, una cantidad tremenda de islas en el Pacífico, cerca de Japón, cerca de algunas naciones que tenemos bien identificadas. Los filipinos tienen tradiciones y culturas similares a las nuestras, no solamente por lo español, sino porque México estuvo en contacto permanente y esas islas se gobernaron desde el virreinato de la Nueva España. Y el contacto que hubo desde 1565 hasta 1815 se dio primordialmente a través de unos viajes que se hacían en la llamada nao de China, o sea, un barco, un galeón, el llamado Galeón de Manila, que salía del puerto de Acapulco, en el Pacífico, llegaba a Filipinas y llevaba y traía gente. Normalmente acudieron desde el inicio mestizos mexicanos, inclusive indígenas, españoles, etc. Y esto constituyó un intercambio cultural de primer orden con Asia, porque debo decirles que no solamente fue un intercambio comercial y muchos comerciantes de la Ciudad de México y de otros lugares acudían a Acapulco a una gran feria, la feria comercial más importante, de las más importantes en ese entonces, sino que aún nuestra moneda, la que circulaba aquí, circulaba en Asia y con ella se hacían transacciones con Japón, con China, etc. Es decir, toda una globalización que tenía epicentro en México, en la Ciudad de México y en particular también en Acapulco, el puerto de Acapulco. Los colonizadores, las primeras personas que llegaron a las Filipinas y las exploraron en plan también científico, fueron dos individuos, Andrés de Urdaneta y Miguel López de Legazpi, el segundo de los cuales era alcalde de la Ciudad de México. El primero, un fraile en un convento de la Ciudad de México también. No se confiaba en ellos en principio porque Miguel López de Legazpi, cuando emprende esta exploración, tenía ya 60 años, que para entonces, si ya ahora es una edad avanzada, para entonces, bueno, el señor ya estaba en las últimas. Y sin embargo tuvo una energía extraordinaria que le llevó a la colonización de esto y el establecimiento de vínculos comerciales con los países asiáticos. El primer presidente de la Casa de Contratación, con sede en México, porque digo, esto no se controlaba desde España, sino desde México, fue un señor fraile, Fray García de Loaiza, que es el primer presidente, digo, de la Casa de Contratación. ¿Y qué imágenes pongo a ustedes? Bueno, entre otras cosas, han visto ustedes la portada del libro. Bueno, está la imagen en el mapa de la ruta entre México y Filipinas, la portada del libro El Galeón de Manila, intercambios culturales, y dos monumentos, una estela, que así se llama en Manila, que es en inglés el recordatorio del galeón del viaje Manila-Acapulco. ¿Por qué terminaron hablando inglés y no español los filipinos? Es una historia muy larga, entre otras porque en el momento de enseñarles la doctrina cristiana se las enseñaron en su propia lengua, pero además porque en 1898 los gringos, con el pretexto de ayudarlos en su independencia, se quedaron con Filipinas y luego hicieron el inglés obligatorio, obligaron a los niños a aprender inglés. El monumento en Manila, conmemorativo del 4º centenario de la expedición marítima México-Filipinas, 1564-1964. En este galeón de Manila, en esta nao de China, según cuenta la tradición, venía la famosa China poblana.
Tenemos el galeón Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, de la llamada carrera Acapulco-Manila, y una imagen del tornaviaje del galeón de Manila. Fue algo importantísimo en su momento, sobre todo por los intercambios culturales de 3 continentes. Antes de que China estuviera de moda, nosotros ya recibíamos objetos chinos en Acapulco, se comerciaba con China, con Japón, como he dicho, y con otros países asiáticos. Y entonces aquí ven cosas muy bonitas, como 2 biombos que fueron expuestos en una exposición que se llevó a cabo hace unos años en el Museo Franz Mayer en la Ciudad de México, que son obras realizadas probablemente en Filipinas o en China, con motivos mexicanos encargados desde aquí. Tienen ustedes un tibor asiático en azul y blanco, muy similar a nuestra talavera poblana, y unas monedas de 4 de real, que era plata mexicana. Esta moneda circulaba en toda Asia. Hasta no hace mucho tiempo, nuestro peso era la moneda fuerte, no solo de América, sino también en Asia. Y finalmente, 2 piezas muy interesantes, porque en Asia hay mucho marfil y hay obras muy hermosas en marfil. Colmillos de elefantes que se tallaban, y por eso tenemos aquí un Cristo filipino de marfil. Ustedes se darán cuenta en estas obras que tienen los ojos rasgados, porque estos señores, por los filipinos, son orientales y tienen rasgos asiáticos, orientales, del Extremo Oriente. 2 imágenes de la Virgen en marfil filipino. Y, bueno, pues para no alargarme más, despertar su interés histórico por este asunto muy relevante que dejó muchísima influencia cultural en México de Oriente y que pasó a Europa, y México sirvió como epicentro en su extraordinaria posición geoestratégica y geográfica que sigue teniendo actualmente, porque está en medio de 2 océanos, el Pacífico, que ve hacia Asia, y el Atlántico es Europa. Esto es importante ahora que estamos ya considerando geoestratégicamente a nuestro país, y no como hacían los neoliberales, como una nación que decían estaba unida, atada, como vagón de cola a los gringos, sirviendo a sus caprichos e intereses. Finalmente voy a poner un video musical, que es la música que en ese entonces se tocaba en México, algo de la música. Ya he puesto alguna, saben que he puesto música desde el mundo prehispánico hasta el siglo XX, inclusive algo del XXI. Este video musical, Al Dichoso, se llama, del compositor Juan Hidalgo, mexicano, de la Nueva España, siglo XVII.
Muy bien, esperando que esto despierte su interés cultural y ahonden en este asunto y en muchos otros que tratamos aquí. El tiempo es muy limitado como para exponer in extenso, para exponer durante un tiempo necesario todo lo relativo a los asuntos que trato en las cápsulas culturales, pero espero que haya despertado este interés por una parte de la historia de México relevante, inclusive si se trae a tiempos presentes, y además les haya gustado la obra musical que escucharon. Al final voy a poner una obra musical filipina para que vean ustedes el interesante parecido con nuestra música de entonces, y dejo de los sones y de la música que actualmente se toca en nuestro país, porque hay que recordar que la música que tenemos no es de ahora, es una música de hace 300, 400 o 500 años. Vamos al final, a que escuchen esta obra que se llama La Dalaga Filipina, de Guillermo Gómez Rivera, Nostalgia Filipina, que ya inclusive está en español, para que lo oigan y vean qué cercanía existe con una nación aparentemente tan remota que nos podría servir en el asunto geopolítico, en el contexto, en el concierto geopolítico actual, porque tendríamos que tener buenas relaciones con ese país asiático. Vamos a hablar de la reforma constitucional en materia eléctrica. Vamos a seguir estas exposiciones. Yo no voy a dejar de hablar de la reforma eléctrica hasta que ésta sea aprobada, como protesta, hasta que se cansen, hasta que ya sueñen y repitan como pesadilla toda la barbaridad que nos hizo Peña Nieto, Calderón, Fox, Salinas, todos estos traidores criminales, porque lo son, porque entregaron al extranjero, entregaron a las transnacionales los bienes que no eran suyos, sino que son de México. Vamos a recuperar lo nuestro, vamos a darle orgullo a nuestro país, viabilidad, seguridad energética. Vamos a ser soberanos, porque una nación sin soberanía no es verdaderamente independiente. Vamos a escuchar y ver esta entrevista que la vez pasada empecé a pasar en fragmentos, creo que fueron 3, ahora serán 5 fragmentos, perdón, no, son 5 fragmentos de la entrevista que le hiciera el Canal 11, muy bien, y además las imágenes que se van acompañando desde los orígenes de la electricidad en México, cuando el mismo Porfirio Díaz decretó que la electricidad era un servicio público, no privado. Y así se mantuvo hasta inclusive la reforma constitucional de 1960 del presidente López Mateos, quien adquirió, lo vuelvo a decir, la vez pasada se trató, el 40% de la producción de energía eléctrica que no tenía CFE en 1960 para conseguir el 100%, lo que se encargaron de destruir los gobiernos neoliberales. López Mateos lo dijo, que algún día algunos malos mexicanos nos iban a regresar a las cavernas, iban a volver a trabajar para los extranjeros y le entregarían nuevamente nuestros recursos naturales y nuestra energía eléctrica. ¿Cómo sucedió? Vamos a escuchar al licenciado Bartlett en este primer fragmento y comentaremos. El presidente Salinas en 1992 inició reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en las cuales limitó la inversión pública a la CFE, se abandonó el mantenimiento y se fueron cerrando centrales eléctricas. Además, restringió las funciones del Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, creado en 1977 para regular las actividades del sector eléctrico. Se le quita a la CFE un órgano fundamental que lo tuvo siempre, que se llama el CENACE. El CENACE es el que está pendiente para subir
de las plantas que están en todo el país, subirlas, inyectarlas en las redes, y en esa carretera es en donde se hace el negocio. Quien define cómo y en dónde se permite el acceso a las redes es el SENACE. Se lo quitan a la CFE, porque como va a haber inversión extranjera, inversión privada, el SENACE no puede estar en la CFE, porque la CFE es un competidor más. En este esquema de mercado, en 1993, se creó la Comisión Reguladora de Energía para mediar o regular entre el sector público y el sector privado, un organismo público desconcentrado de la entonces Secretaría de Energía, Minas e Industria paraestatal. Una Comisión Reguladora de Energía que establece las reglas. La CRE. Las reglas las establece la CRE. Y es la que establece los requisitos, fija las tarifas, dice quién puede entrar al negocio de la red. La red es fundamental porque tú tienes la electricidad generada aquí, pero la tienes que llevar como los productos por carretera, ¿no? Tiene que llevarse a donde se va a consumir. Y esa red eléctrica es muy delicada, porque son leyes de la física, ¿no? Tienen que tener un equilibrio permanente entre demanda y producción, entre lo que subes a la red y lo consumes. Se tiene que tener un equilibrio enorme. Es una de las piezas más delicadas del sistema eléctrico. Bueno, esto es muy importante, saber qué es el SENACE y qué es la CRE, pero sobre todo entender que este SENACE, esta comisión reguladora, era importantísima y dependía del Estado. ¿Qué quieren los neoliberales siempre? Los neoliberales lo que quieren es, hablan de esos organismos intermedios, autónomos, ¿verdad? ¿Se acuerdan la defensa de fideicomisos? ¿Se acuerdan de la defensa de ciertos órganos que son aparentemente autónomos, la defensa a ultranza del INE, la defensa de ciertas comisiones, etcétera, que el presidente ha comprobado que en muchos casos son nidos de parásitos, son lugares para acomodar a los compadres, a los amigos del sistema. Pero en este caso es mucho más grave, porque esta comisión fue creada para regular, pero regular según las necesidades del país, según las necesidades de nosotros, de México, no de los particulares. Y dicen los particulares, no, es que si el Estado interviene, entonces ya no hay independencia. Es que no tiene que haberla. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar protegidos. Nuestra soberanía y nuestros bienes tienen que estar protegidos. Y luego porque además se ha demostrado que a la red eléctrica nacional, que es propiedad de México, se sube la luz, se sube la energía en desorden, un desorden intencionado que permite a los particulares subir primero y se deja a CFE subir al final. ¿Por qué? Porque los órganos que estaban hechos para la regulación están hechos para favorecer a los particulares y beneficiarlos. Esta es la verdad y esto fue lo que hicieron estos neoliberales y lo que hizo la reforma de Peña Nieto. Vamos a regresar las cosas a donde nunca o de donde nunca debieron haber salido, que el Estado controle estas comisiones reguladoras. Esta de 93 ya empezaba a servir para regular las relaciones entre el Estado y particulares, normalmente favoreciendo a los particulares. Vamos adelante. Durante los sexenios de Zedillo, Fox y Calderón, se intentaron nuevas reformas que no prosperaron y que buscaban seguir favoreciendo la inversión privada. Es hasta la presidencia de Enrique Peña Nieto, en el marco del Pacto por México, donde se logra la reforma energética de 2013. El objetivo era modernizar la industria eléctrica mediante la inversión privada, bajo la premisa de no vender ni privatizar Petróleos Mexicanos ni la Comisión Federal de Electricidad,
La promesa de esta reforma era que bajarían los costos de los recibos de luz y gas, aumentaría la inversión y los empleos e incrementaría la producción petrolera a 3 millones de barriles diarios para 2018. Pero eso no sucedió. La reforma de Peña Nieto es además o fue un proceso atrabiliario, violador de todos los principios de la Constitución y debió haber sido anulada. Y lo que estableció, como te digo, no es un sistema de mercado, estableció un sistema de dominio de intereses económicos extranjeros, ¿verdad? Y creando para la CFE una serie de ataduras para que no pudiera crecer ya. El diseño de la reforma de Peña Nieto y asociados tiene como objetivo la desaparición de la CFE. Está basada en principios neoliberales que establecen que las empresas públicas deben desaparecer. Esa es la suposición, ¿no? Las empresas públicas estorban el mercado, ¿no? Para satisfacer las necesidades de todo, de comida, de desarrollo, etcétera. El mejor mecanismo es el mercado, es decir, establecer condiciones para que las empresas que participen compitan entre sí y al competir bajan los precios. Al competir dan mejores resultados, mejores servicios. Esa es una tesis, ¿verdad?, que es falsa además, porque en ningún lado ha operado esta situación de competencia. ¿Qué hizo la reforma de Peña Nieto con la CFE? Es un atraco. En primer lugar, ¿sabes qué hacen con la CFE? La CFE tiene pues cientos de plantas en todo el país y la reforma ordena que la CFE se divida en pequeñas empresas. Es la primera. Entonces el parque generacional, lo que genera electricidad en todo el país, se convierten en empresas independientes, ¿verdad?, con toda una burocracia, pequeñas CFEs, consejos de administración, jurídicos, técnicos, y cuyo objetivo es competir entre sí. Entonces dividen a la CFE en toda clase de empresas, ¿no?, a competir. Ese ya es el primer argumento incuestionable de la destrucción del CFE. Imagínate todas esas maquinaria, equipos instalados en todo el país, los agrupan en 6 empresas y esas empresas tienen que competir entre sí. ¿De dónde parte todo esto? De 2 cosas. 1, una ideología. Y número 2, un sistema de corrupción. La ideología, que es la neoliberal, la de aquellas personas que piensan no en el bien público, no en el bien de todos, sino que creen en un individualismo voraz y creen en consecuencia en algo que se llama darwinismo social. Es el sálvese quien pueda, es la ley del más fuerte. Y si eres pobre, y si eres menos competente, si tuviste menos oportunidades, pues a ver quién te ampara. Porque nadie verá por ti, porque el Estado es para ellos un estorbo. Las leyes limitan al mercado. Lo público apaga o destruye la iniciativa privada, que es para ellos diosa y señora. Esa es la mentalidad. No existe nada que deba ser protegido. No existe nada que deba ser atendido gratuitamente, porque la gratuidad para esta ideología es un pecado y un delito. Cuando la gratuidad es la señal más clara de humanidad, la señal más clara de grandeza, de realización, de civilización. El mercado apoderado de todo. Y
con la idea, como dice el licenciado Bartlett, de que todo lo privado es bueno y lo público es malo. Y entonces quieren ellos apoderarse del mercado, es decir, quedarse con algo que les procura mucho dinero, lucrar y en consecuencia acumular dinero. La historia reciente ha demostrado, y la larga historia, pero la reciente de la ideología neoliberal aplicada, ha demostrado que el mercado es ineficaz para acabar con las grandes diferencias socioeconómicas. Es ineficaz para acabar con la pobreza, para reducirla al menos. Al contrario, la aumenta, la profundiza y hace que unos cuantos egoístas a los que nadie puede obligar a distribuir lo que han acumulado, acumulen sin medida. Y luego, además, son mentirosos porque viven en un régimen de corrupción y no existe la competencia perfecta. Muy al contrario, entraron para apoderarse del mercado. Unos cuantos favorecer sus intereses y no quieren competir. A ellos no les interesa competir, les interesan los privilegios para vencer siempre. Apuestan para ganar, tienen cartas marcadas. Esa es la reforma peñanietista. Y además amarran de pies y manos a la Comisión Federal de Electricidad. Dicen que hay que competir, pero amarran al competidor para que el competidor por ley no pueda ganarles nunca. Lo cual constituye otra barbaridad y arbitrariedad de la legislación antipatriótica de Peña Nieto, antirracional, irracional, absurda, antijurídica, violatoria del espíritu de la Constitución, etc. Y por eso tenemos que a la CFE la fracturan, la fragmentan y generan una serie de empresas que se llaman filiales y otras que se llaman subsidiarias, y a la paraestatal la convierten en una empresa productiva del Estado, así le llaman, y las hacen inoperantes e ineficientes, para que después digan lo que dicen ahora: ya ven cómo lo público es ineficaz, es corrupto, es contaminante, por eso necesitamos que todo sea privado. Cuidado, porque este es el discurso neoliberal y el de nuestros adversarios. Pero lo público es lo que ve por todos, es lo de todos, y por eso es necesaria una empresa del Estado, una empresa paraestatal, una empresa bien integrada, poderosa, que lleve la energía inclusive a quien no la puede pagar, y no trate el asunto de la energía como algo digno solamente de un negocio y como una fuente de lucro. No al lucro. El lucro es de los particulares y está bien, pero necesitamos garantizar que el Estado, en los sectores que la propia Constitución señala como estratégicos, tenga predominio, tenga control, porque de lo contrario, los particulares harán lo que quieran. Eso sucede en España, eso sucede en muchas otras naciones donde los particulares ya deciden cuánto debe costar la luz y la energía, y son precios escandalosos. ¿Y quién los detiene? Nadie, porque no tienen límites y porque son oligopolios. Se ponen de acuerdo entre todos, como pasa con los bancos, y entonces fijan precios de común acuerdo y nadie se baja de allí. Eso es lo que pasa, eso ha pasado y lo podemos demostrar. Vamos adelante. Durante 50 años, la CFE creció con un sistema de planeación que la reforma energética destruyó. La CRE otorgó permisos de generación ilimitados, sin considerar la planeación ni la demanda futura, lo cual representa graves riesgos para el sistema eléctrico al saturar la red. La locura esta de dar permisos tiene amenazado al sistema eléctrico, ya no digamos la CFE, amenazado al sistema eléctrico de que todos tienen permiso, aunque sea absurdo, aunque no hayan seguido un sistema de planeación que invalida a los permisos, ellos tienen derecho a subirse.
Entonces, eso es un riesgo gravísimo. Es un riesgo gravísimo porque el equilibrio de la red es la electricidad para todos. En los últimos 30 años se estableció un sistema eléctrico nacional cuyos verdaderos objetivos fueron el despojo, la desaparición de la CFE y el otorgamiento de beneficios ilimitados al sector privado. Se crearon figuras y esquemas legales como los contratos legados, subastas de largo plazo, certificados de energías limpias, sociedades de autoabastecimiento y los productores independientes de energía, que acapararon al sector eléctrico, limitando a la CFE. Entonces, estas sociedades de autoabasto son un fraude a la ley, es un delito. ¿Y por qué se meten ahí los grandes consumidores? Para no pagar la red, para tener todas las ventajas de despacharse en primer lugar. En despacho. ¿Cuál despacho económico? En primer lugar se despachan las empresas de autoabasto, que es un robo, un delito. Y entonces los grandes consumidores, ¿verdad?, las grandes tiendas comerciales, fábricas, mineras, esas se meten ahí, cometen el delito porque no son productores de energía, son clientes. Cuando hay ese desequilibrio entre los intereses del país y los intereses internacionales o extranjeros, es que hubo corrupción. ¿Por qué se dice que la iniciativa privada hoy tiene estos contratos leoninos que lo menos que hacen es pensar en pues, la sociedad mexicana, en los mexicanos? Porque no son contratos equilibrados, son contratos leoninos como tantos que han salido ahora, ¿verdad? Entonces el asunto es que toda esta concepción que dicen que se hizo para modernizar es mentira toda ella es mentira, ¿verdad? Es un atraco, ¿verdad?, cometido por Peña Nieto, Videgaray y todos ellos, entregándoles un sistema que vale miles de millones. Ya invirtieron 44,000 millones, ¿no? Ya invirtieron. ¿Cuánto cuesta el mercado? Cuesta 100 veces lo que hayan invertido, pero se lo quedan, ¿no? Esa es una desproporción. Todo lo que el pueblo de México ha puesto ahí, ya lo tienen ellos. ¿Qué pasa si nos quedamos como estamos? ¿Por qué la necesidad de una reforma eléctrica? CFE a final de este sexenio, si no hacemos nada, desaparece. Y desaparecen 90,000 trabajadores, ¿verdad? Y desaparecen todas las estructuras de apoyo a la electricidad en el país. Y los intereses extranjeros se apoderan de todo el sistema. La CFE es la empresa más importante de este país, porque es la que ha electrificado al país, ¿verdad?, porque es la que lleva la electricidad a todos lados, ¿verdad?, con un propósito social, no con un propósito de lucro. Pero entonces la CFE, ¿qué oportunidad tiene si ya todos se organizaron allá? Te topas con un monopolio privado, ¿verdad?, cuando dicen que están atacando el monopolio del Estado. Entonces, esa es la realidad. Objetivo, el gobierno mexicano tiene que recuperar lo que tenían, el control del sistema eléctrico nacional, porque es un asunto de seguridad de todos los mexicanos. Esto último es relevante. Es un asunto de seguridad nacional, es un asunto de seguridad de nuestro país. Imagínense ustedes estar a merced de lo que decida otra nación
o de lo que decida, peor aún de lo que decida, una corporación internacional, un monopolio internacional, grandes transnacionales que no compiten entre sí, sino se apoderan del mercado, imponen los precios, hacen lo que quieren y si se les pega la gana, paran al país, porque tienen en su mano el switch, digamos, el apagador. ¿Qué está pasando en Europa? Que depende del gas ruso, porque ellos no producen gas. Decían que las energías limpias eran una maravilla y que Noruega, Suecia y España e Italia y Alemania todos resolverían la vida porque son naciones muy avanzadas con energías limpias. Mentira absoluta, porque las tecnologías todavía, como lo he dicho varias veces, no alcanzan el punto de poder servir para producir toda la energía que un país puede consumir o debe consumir. Es una pequeña fracción que no rebasa en ningún caso un 20 y tantos % o menos. Una gran mentira. Y por eso Europa ahora, dependiendo del gas ruso, que le suben el precio del gas o sube, se ve en un problema gravísimo y tiene que acudir al carbón, que es una energía no sucia, cochinísima. Y vienen a rasgarse las vestiduras y a decirnos aquí que las naciones más avanzadas están recurriendo solamente a energías limpias. Son unos mentirosos. No es verdad. Además de que la CFE sí produce energías limpias, sobre todo las hidráulicas, las provenientes del agua. Pero vean lo que explica el licenciado Bartlett. Por eso decía yo que estos organismos aparentemente autónomos están controlados por ellos. Y como había traidores en el gobierno, entonces había un contubernio entre el sector privado transnacional que se apoderaba de la energía y el gobierno. Y este organismo, como el organismo la CRE, no servía al propósito de regular, sino servía al propósito de facilitar a las transnacionales permisos, concesiones sin medida, al punto de que puede colapsarse la red eléctrica nacional. Porque miren, así es la ambición. Como decía un dicho popular antiguo, la ambición rompe el saco. Es decir, metes tanto oro que se revienta el saco que traes. Porque como dice el presidente, no tienen llenadera. Y entonces decían, vamos, no importa que reventemos la red eléctrica nacional. Y con ello, digamos vulgarmente, nos vayamos todos al demonio. Sino que lo importante es acumular, y por eso necesito más permisos para producir energía, que van desplazando a la CFE, porque la energía de los particulares sube primero a la red y satura la red, con el peligro de que la red colapse y tengamos accidentes. No les importa nada. Eso es como está construido el asunto debido a la reforma de Peña Nieto. Es muy importante que se vea como si hay fraudes a la ley, porque como no puede el particular vender directamente sino subir a la red, entonces no puede venderle a otros particulares. Lo que hace es fingir que se trata de una sociedad y a esa sociedad acuden con $1 peso cada quien o con 5 pesos o lo que ustedes quieran, un asunto ridículo, y son clientes disfrazados de socios. Es una burla, un fraude a la ley, para que se vea también que no solamente la reforma es una vergüenza y una porquería, sino que aún la propia reforma está torcida por contratos y por situaciones que permite, por ejemplo, la CRE o el SENACE. Hay una cosa importantísima además. Dice el licenciado Bartlett que es un atraco, lo es, porque los particulares dicen, como los pillos del aeropuerto de Texcoco, es que ya invertimos mucho. Sí, pero te vas a quedar con un mercado que vale inmensidades. Quien sabe verdaderamente de capitalismo y de negocios, porque estos tipos ni para eso sirven, y los que saben lo tuercen, sabe que un mercado tiene un valor según la posibilidad que se tenga de vender en ese mercado
sin competencia, por ejemplo, o sea, como un monopolio, o se tenga posibilidades, como pasó cuando se entregó Telmex a Slim. Él tenía un mercado inmenso de todos los mexicanos que hablábamos por teléfono. Así quien no se hace rico. Y eso es lo que quieren, apoderarse de un mercado que además es de CFE y fue construido en sus instalaciones, en su infraestructura, con dinero público, con dinero de México. O sea, van a venir y les vamos a regalar el sistema eléctrico nacional. Y además les vamos a regalar el mercado inmenso porque todos consumimos energía eléctrica y todos la pagamos. Entonces eso va a ir a parar a los particulares. Eso es lo que quieren. Es un regalo, pero es un atraco, es lo que estaban haciendo. Y para eso había que sacar a la CFE del mercado para apoderarse de él y luego constituir los consabidos monopolios u oligopolios con los que trabajan, porque ellos no creen en la libre competencia. No es cierto, ni siquiera son capitalistas. Son lisa y llanamente unos piratas y unos corruptos. Y disfrazan todo esto de libre competencia, de mejor servicio, de energías limpias, y todo es una farsa que se cae si nosotros estudiamos, si nosotros analizamos y concluimos inteligentemente, racionalmente, no emotivamente, que esto es un robo y que lo que estamos haciendo es revertir cierta parte del robo y evitar que nos sigan robando al punto de que extingan a la empresa del Estado y luego lleguen algunos y nos digan: te pongo la luz cuando yo quiera, como quiera y al precio que quieras. Y hay ejemplos en todo el mundo de que esto está pasando hoy. Las empresas públicas no pueden ser monopolio porque son empresas públicas. Y eso está en la Constitución desde hace muchos años. La CFE no es un monopolio, es una empresa pública cuyo objetivo es dar un servicio vital para el país. La iniciativa de reforma propone garantizar la soberanía energética, que el Estado recupere la rectoría del Sistema Eléctrico Nacional operado por la CFE, que la CFE se convierta en un organismo del Estado, que se establezcan tarifas a precios justos, que la CFE genere 54% de la energía eléctrica y el sector privado 46%, que el litio no sea concesionado, que la energía eléctrica del autoabastecimiento simulado no sea reconocida ni adquirida y tampoco los expedientes de los productores independientes, que se garantice la transición energética. Entonces te digo, yo no te voy a expropiar. Y yo sé que lo que les interesa a esas empresas que están aquí en general es ganar dinero. No vienen a salvar al país, vienen a ganar dinero. Entonces yo digo, fíjate que las plantas que tú tienes, la generación, te la reconozco. No te reconozco la que es ilegal, porque no podemos reconocer una maniobra ilegal contra el país. Y toda la energía que invirtieron cabe en el 46. Y vamos a hacer un sistema que les gusta mucho de competencia. El SENACE que distribuye regresa a la CFE y establece un sistema de mercado. Entonces va a comprar la CFE este 46 en una competencia, a ver quién vende más barato y lo compramos. Entonces no se van del negocio, se quedan, pero bajo las normas del Estado. ¿Qué le dice a todas las personas, a las mexicanas y mexicanos, pues que de pronto se angustian? Porque pues todos pensamos en la tarifa, ¿no? En ya va a subir. Mira, pues que tienen incertidumbre al escuchar tanto. En estos 3 años, por instrucciones del presidente, no ha subido la tarifa. Este es el ejemplo. No sube la tarifa. ¿Por qué? Porque es un artículo de primera necesidad y el gobierno subsidia donde se puede y el gobierno hace lo que sea necesario para que tenga electricidad el país.
La reforma reconoce la necesidad de establecer la transición energética en México, por lo que utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía que dispone la nación. En este sentido, la CFE será responsable de la ejecución de la transición energética en materia de electricidad. Por lo tanto, el litio y demás minerales estratégicos necesarios no serán concesionados. Bueno, este es el último fragmento de esta entrevista en la que me parece que con mucha lucidez, con mucha precisión explica el licenciado Bartlett de qué se trata el asunto. Poco me queda por decir, pero debo precisar algunas cosas. Importantísima, porque si vencemos, si tenemos éxito en la reforma, lo que sucederá es que habremos vencido al régimen neoliberal y le habremos demostrado que lo público está presente. Bueno, hemos tenido un problema técnico que nos sacó del aire algunos minutos. Les pido una disculpa. Siempre estar fuera del lugar donde tenemos todos los elementos pues nos trae algunos problemas. Una disculpa, pero continuamos. Creo que no se escuchó no se escuchó lo que dije los 2 últimos minutos, precisando los últimos fragmentos de la entrevista del licenciado Manuel Bartlett. Y esto es, quería yo precisar que estamos en un combate contra la ideología neoliberal que pretende que lo privado es superior a lo público y que solamente mediante lo privado se pueden resolver los problemas de la sociedad, lo cual es un contrasentido y un absurdo. ¿Por qué? Porque el particular busca el lucro y dicen que en su búsqueda de lucro y de interés personal va generando riqueza y esa riqueza se va distribuyendo. Los últimos 40 años de la historia de la humanidad en que el régimen neoliberal, en el que la doctrina neoliberal ha regido, se ha impuesto, ha imperado, nos han demostrado sistemáticamente que esto es mentira, que los individuos que se apoderan del mercado velan por su interés privado, que acumulan una cantidad grandísima de dinero, que no reparten, que no disminuyen la pobreza, sino al contrario, la incrementan, y que se olvidan de todos aquellos que no son consumidores que les pueden dejar grandes utilidades o rendimientos. Para ellos el beneficio es lo único que importa. Por eso es necesario este combate contra un modo de entender las cosas que no solamente es injusto e inhumano, sino es estúpido, porque no resuelve nada y porque el egoísmo es estúpido y no lo es la solidaridad y no lo es la gratuidad y no lo es el pensar que lo público atiende a las necesidades de todos, no de unos cuantos. Aquí tenemos que acudir también al orden jurídico nacional. No constituye monopolio del Estado aquello en lo que el Estado interviene cuando se trata de seguridad nacional y de sector estratégico, que lo es el de la energía eléctrica. Y lo es porque hoy casi todo funciona de esa manera. Y si carecemos de la energía eléctrica, no podemos vivir en el mundo como se vive actualmente, ni desarrollar nuestras actividades normales, las productivas, etc. Una nación sin energía está dejada al destino, a la buena de Dios, y probablemente perezca en un entorno y en un contexto en el que los piratas, en el que una serie de empresas voraces se ponen de acuerdo para apoderarse de su mercado eléctrico y fijan las tarifas que les viene en gana. No es cierto que hay competencia, hay conductas oligopólicas y actitudes, y en la práctica se dedican a esto. Por tanto, la reforma es indispensable. Que sea SENACE quien verdaderamente, bajo el control del Estado a través del control de CFE,
regule el mercado, pero un verdadero mercado, no la farsa que nos han planteado estos. Un mercado en el que quien produce a menor costo puede vender su energía y CFE se la comprará. Si no produce con eficacia y con el costo adecuado, no se le comprará. Y punto, porque ese es el interés público, el interés nacional. Y finalmente, hay que poner atención en que estos individuos, como creo que ya lo dije antes, no sé, lo repito porque no sé si se escuchó, dicen que han invertido grandes cantidades de dinero. La verdad es que ninguna cantidad de dinero que hayan invertido, que son pocas porque están montados en la red eléctrica nacional, no tienen comparación con el gran valor o el valor del mercado eléctrico nacional, que vale miles y miles y miles de millones de dólares. Por eso hay otro engaño allí y no debemos permitir que fracase este intento verdadero de que se reforme la Constitución para revertir las barbaridades, las tropelías, las injusticias, las arbitrariedades y la traición a México que nos hizo el Pacto por México, Peña Nieto, el PRD, el PAN y todos los que alegremente fueron a entregar a las transnacionales un bien que es de nosotros. Allí se suma el litio, que es un mineral, que es un material que será y ya está siendo usado en las baterías de vehículos y en otros asuntos, en otros bienes de consumo, y que constituye ya, puede decirse, un mineral del futuro, una fuente de energía del futuro que debe ser de México, no más estar favoreciendo a extranjeros en detrimento de nuestra patria, en detrimento de nuestro pueblo, de nuestra seguridad nacional y de nuestra soberanía. La reforma tiene un sentido profundo, patriótico, ideológico, porque rebate esta farsa, esta falacia neoliberal, y también práctico y económico, porque constituye un verdadero mercado regulado por quien debe regular, lo que es el Estado, y en el que las reglas verdaderamente se apliquen y no la arbitrariedad y el compadrazgo y los privilegios. Y para finalizar, debo decir que además, como lo precisa el licenciado Bartlett, no hay expropiaciones. Si hay algunos contratos o habrá algunos contratos que se dejen sin efecto, estos son aquellos que ya están afectados de nulidad, lo sabemos los que sabemos de derecho. Esos contratos nunca tuvieron vida jurídica, los demás permanecerán y los particulares tendrán su participación en el mercado, pero no a costa de México ni de sus intereses. Vamos, como hemos perdido tiempo por esto, vamos a hablar de la dignidad, la soberanía y coherencia de nuestro presidente. México, por una política humanista. Nuestro presidente acude a Naciones Unidas y quiero que vean en el siguiente video la propuesta de México que le aplauden a Andrés Manuel López Obrador en la ONU, con el mismo sentido profundamente humano y de rescate de los pobres, porque lo que ha hecho este sistema y este régimen es generar una inmensa cantidad de pobres. Por eso cada vez que nos dicen que el mercado resuelve problemas y el mercado crea riqueza y genera solamente para unos cuantos, el régimen neoliberal no es un régimen justo, ni económicamente adecuado, ni viable. Produce muchos pobres, cada vez más pobres, y genera muy pocos ricos, cada vez más ricos. Concentra la riqueza y no la distribuye. Y lo de hoy, lo importante es distribuir la riqueza. Y lo importante es que los pobres del mundo dejen de serlo y tengan dignidad. No se pide más que lo que un ser humano necesita para vivir con dignidad. Vamos a ver el video.
Bueno, pues no voy a abundar mucho en este video que se ha visto, pero esta es la propuesta de nuestro presidente en Naciones Unidas. En verdad es que sí se necesita esto. Algunos lo califican como medidas asistencialistas, pero es que necesitamos distribuir la riqueza y que la riqueza llegue a donde tiene que llegar y que quienes están acumulando se despojen de su egoísmo y por lo menos, porque no es nada lo que se les está pidiendo a las naciones ricas, a la gente que tiene mucho dinero, que por lo menos den algo de sí para equilibrar esta situación. Yo creo que está bien, lo analizaremos posteriormente para no tener más problemas ahora de naturaleza técnica. Espero que el video haya sido suficientemente explicativo. Y finalmente, para ya yendo hacia la terminación, el Financiero dice: AMLO triunfa en la ONU y en el mundo. Es efectivamente ojo en el mundo. Que alguien vaya y que les diga para qué deben servir es muy relevante, y que ese además sea nuestro presidente lo es más, sobre todo para México. Estamos jugando en el concierto de las naciones. No somos la vergüenza que fuimos con Peña Nieto o con Fox o con Calderón, unos segundones, unos agachones, arrodillados siempre ante las potencias internacionales, ante las grandes empresas, con presidentes que terminaban y se iban a trabajar para las transnacionales. Una vergüenza. ¿Qué cosa hay más digna que ser presidente de tu patria, de tu país? Y luego te vas a trabajar como mercachifles, casi a bolearles los zapatos a las transnacionales. Hay dignidad, hay vocación de recuperar la gran política internacional de México. Finalmente, vamos a ver esto de lo que habla un canal sudamericano que no tengo plenamente identificado, pero en el que se habla de nuestro presidente y se habla de algo que para mí es más de lo mismo, pero es importantísimo, más de lo que he venido diciendo, de lo que ha hecho el presidente. Que el presidente se resista a escuchar, a acatar, a obedecer las instrucciones del Fondo Monetario Internacional y de los grandes organismos financieros internacionales. Es dignidad, es patriotismo y además es mucha inteligencia. Por eso en la pandemia no se pidieron créditos, por eso no se endeuda, porque sabe que el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio, el Banco Mundial imponen condiciones atroces a los países que inclusive van hasta su salud, su educación y hasta empobrecer a sus pueblos con tal de pagar esto. Ahora verán de qué se trata. Vamos a ver. AMLO pone en su lugar al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional nunca se cohíbe de dar recomendaciones que más parecen órdenes provenientes de Washington a países en desarrollo. Ahora es México quien lo padece, pero su presidente Andrés Manuel López Obrador no se ha quedado callado y les ha dicho todas sus verdades en su acostumbrada mañanera, dejando en claro la posición de su gobierno, que es crear una economía independiente y sólida. Todo empezó con la construcción de la nueva refinería de la empresa petrolera estatal mexicana Pemex en Puerto de Dos Bocas, en el estado de Tabasco. Se proyecta que esta refinería estará lista y en funcionamiento el 2022. La refinería, que cuesta 40 millones de pesos, permitirá incrementar la oferta de gasolina y diésel en por lo menos 290 MBD. Esto hará que baje su precio a nivel nacional, lo que ayudará a la economía de los mexicanos. Y el Fondo Monetario Internacional no podía quedarse callado y le comunicó a Pemex posponer los planes ya definidos para la construcción de la refinería. Y no se quedó contento con eso. Además, el FMI instó a la empresa nacional a vender sus activos no esenciales.
reformar su plan de pensiones y enfocarse en otros campos rentables con la esperanza de reducir los costos. Y el presidente mexicano no se quedó callado. AMLO, consultado sobre esto, en una de sus mañaneras dijo que no estaba de acuerdo con este organismo y que no cree en las políticas que propone. Para AMLO, estas políticas causaron la decadencia económica y social del mundo. Ellos son los responsables de la crisis mundial, espetó contundente. AMLO insistió en que él y el Fondo Monetario Internacional no coinciden y recordó los momentos en que esta organización, más independiente, era una positiva influencia. AMLO además aseguró que las recetas del libre mercado son como las del zorro en el gallinero. Para el presidente mexicano, la idea que tiene el FMI es favorecer al famoso libre mercado sin importar las consecuencias. Entrégale a Iberdrola ya el monopolio completo de la industria eléctrica porque esa es la libertad de mercado, entendida como la del zorro en el gallinero, comentó en tono irónico el presidente. Y tiene razón. En su crítica a Pemex, el FMI aseguró que los recursos fiscales deberían usarse para otras cosas y no para el petróleo y la energía del pueblo, y que esto debía dejarse a manos de las empresas privadas. En ese sentido, el FMI se atrevió a sugerir una política fiscal distinta, con menores impuestos, para subir el PBI del país. Pero, ¿a qué costo? ¿Al de generar mayor desigualdad y mayor pobreza? El FMI incluso dijo que se debía eliminar por completo el impuesto IVA, algo completamente irresponsable. Y por supuesto, el fondo instó a AMLO a alentar más participación privada en el ámbito de la energía. Al final, eso es lo que quiere el FMI, siguiendo las leyes neoliberales de Washington, que las grandes empresas se queden con la energía, que es la industria que definirá el futuro del mundo. A ellos no les importa que esto beneficie o no al pueblo. Solo quieren que sus amigos, los ricos, los poderosos, puedan controlar esta industria y recibir todas las ganancias de algo que podría definir la vida de millones de personas. AMLO no se equivoca cuando compara al FMI con un zorro que quiere aconsejarles a las ovejas. No es realmente un consejo. Es una orden para seguir el camino neoliberal. Por suerte, AMLO no ha caído ante la provocación. Y esta no es la primera vez que el fondo intenta arremeter contra el presidente mexicano. Luego de entregar un préstamo al gobierno mexicano, el FMI lanzó una advertencia contra López Obrador sobre el uso de este préstamo. El FMI advirtió a AMLO que no use el préstamo para mantener políticas insostenibles, dado que hacerlo puede generar costos, incluso al socavar la capacidad de los miembros para asegurar un acceso adecuado a un futuro financiamiento. Con esto, el FMI quería controlar a AMLO, pero él ha resistido y ha sabido mantenerse firme en su intento por darle soberanía al pueblo mexicano y pensar en ellos y no en las empresas más poderosas. Y le ha salido bien, aparentemente. El Financial Times, periódico del Reino Unido, ha publicado una encuesta de los presidentes del mundo con mejor aprobación, y AMLO ha salido en segundo puesto. Así es, con más de 60% de aprobación. AMLO es el segundo presidente del mundo más querido por su país. Claramente, el Fondo Monetario Internacional no tiene oportunidad contra él. Pueden intentar controlar la economía del país, la energía, el petróleo, pero no lo logrará. Pemex seguirá construyendo la nueva refinería y AMLO no caerá en lo mismo que ha caído Europa, una profunda crisis energética precisamente por exceso de privatización. Rebustecer las instituciones públicas para favorecer al pueblo, eso es lo que quiere AMLO y lo que enfurece al FMI, que seguirá intentando sabotear al presidente y seguirá fracasando olímpicamente. Soy el J. Una explicación interesante, tiene dos datos de números equivocada, pero el contenido, el sustento, la mención al modo de proceder del Fondo Monetario Internacional y la resistencia que está haciendo México por su presidente es verdad.
Eso es exactamente lo que hace el Fondo Monetario Internacional. Decirnos hasta que no construyamos una refinería, decirnos hasta que no promovamos una reforma, que no controlemos nuestros recursos, que eduquemos a nuestros niños de determinada manera, etcétera, etcétera. Pero como pueden ver, hay una resistencia sistemática, inteligente, y parece ser que no nos podrán vencer. Vean cómo este video explica en gran medida las presiones internacionales que existen desde organismos financieros y el modo en que estas presiones se resisten cuando quien gobierna es un patriota y es inteligente. Es el caso. Y para terminar, y ya no extenderme tanto, y antes de darle intervención a unos compañeros que están aquí presentes, quiero poner el famoso AMLO Tracking Poll, la encuesta que a veces ponemos, para que se vea cuál es el nivel de aprobación de nuestro presidente en este momento. Esta encuesta corta el 12 de noviembre de 2023, es decir, hace nada, y coloca al presidente en un 64.7% de aprobación. Este es el índice de aprobación más alto, porque no tengo más datos, que ha tenido desde marzo de 2019. Imagínense ustedes, es decir, pensando que el gobernar desgasta y que todos los presidentes, conforme va avanzando su periodo, van cayendo en popularidad, él va subiendo. Bajó muy poco y hoy está en el nivel más alto desde principios de 2019, casi desde el inicio de su sexenio. Esto es gobernar con el pueblo y para el pueblo, y aquí se ve. Vamos a darle participación a algún compañero. Javier Barrios, si tiene algo que comentarnos, que pase por acá, por favor. Algún mensaje que transmitir a nuestros compañeros en todo el estado o alguna pregunta que hacer. Buenas tardes, agradezco a todas las personas que hacen posible, agradecemos también a las personas que nos siguen en esta transmisión. Es un gusto y un honor poder hablar a todos los que nos escuchan. Yo creo que lo pensaba ahorita al estar escuchando todo lo que se decía en esta transmisión, y México sin duda es un país que tiene una historia sorprendente desde lo que es la época precolombina, desde la llegada de los europeos. Creo que a nivel mundial México aporta muchas cosas, no solo en cuestiones culturales, ¿no?, sino en cuestiones tanto políticas, nuestra forma de vivir en tiempos ancestrales, ¿no? Ahora bien, creo que las personas que nos ha tocado seguir el movimiento de Morena desde hace más de 20 años, yo recordaba ahorita, ¿no?, parte de lo que fue el 2006, ¿no?, con aquel medio punto que le dieron la legitimidad, ¿no?, a Felipe Calderón, ¿no?, y nos traían con la mentira, ¿no?, de que había ganado, que López Obrador había perdido, y nos quedamos, ¿no?, con las ganas de que ese México incluyente empezara a cambiar, empezara a tener una nueva forma, un nuevo estilo de vida. Pero la mafia del poder tenía muy agarrado, ¿no?, todo lo que en su momento lograron sacarle a México, dejándolo, pues si no en las ruinas, pero de alguna forma un México que no merecía todo lo que, bueno, se ha venido diciendo, lo que conocemos, las tantas mentiras, los saqueos, la entrega de lo que son las mineras, y bueno, en fin, yo creo que todo eso ya hoy lo conocemos, ¿no? Hoy día creo que Morena todavía lucha contra ese cuarto poder, ¿no? Porque nos encontramos constantemente, ¿no?, con compañeros que en algún momento fueron parte de Morena y hoy se encuentran
¿sí? Diciendo, ¿no?, que Morena ha traicionado, que Morena ha sido, ¿no?, el peor desastre, pero realmente estas ideas de personas que han estado dentro del partido han sido, ¿no?, de alguna forma inducidas por este cuarto poder, por esas televisoras, por esas radios, por esos pseudoperiodistas que en su momento han recibido parte, ¿no?, del dinero para ir en contra, ¿no?, del progreso. Yo me preguntaba si desde el 2006 y tiempo atrás todavía, ¿no?, desde 1988 en que se empezaba a gestar un movimiento democrático, hoy ¿qué sería de México, no? Entonces, hoy día nos toca cuidar a un partido y a nuestro México de la misma forma en que se cuida a los hijos, ¿no? Porque de alguna forma están entrando, ¿no?, personas que no debiesen estar dentro de Morena, porque sus ideales son precisamente, ¿no?, el latrocinio, el buscar, el sacar, el expoliar, el entregar. Creo que Morena, sin duda, tiene esos ideales de buscar esa justa nacionalidad, buscar esa soberanía que en algún tiempo se perdió. Sí, ha habido grandes ideales en nuestro México, ¿no? Ha habido grandes pensadores, sí, ha habido muchas cosas, ¿no?, que México ha dado al mundo, y creo que por eso es un orgullo, ¿no? Para muchos que han llegado a México dicen, es que ser mexicano debe ser un orgullo, y es cierto, es un orgullo, ¿no?, para nosotros, ¿no?, estar dentro de eso. Yo agradezco, ¿no?, el que nos hayan dado la oportunidad y seguir invitando a todos para que esto siga creciendo, para que Morena no se quede solamente, ¿no?, en lo que está, y podamos defender a la patria, a la nación, hacer de nuestro México un México mejor, que es el que todos anhelamos, que todos buscamos. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, por los accidentes que hemos sufrido, a ver si tenemos aquí a Carlos Galarza y puede mandarnos un pequeño mensaje, breve, por favor. Y ya vamos cerrando porque hemos tenido una gran cantidad de accidentes. Gracias, compañero Mario, por la oportunidad. Buenas noches. Bueno, a mí lo que me gustaría más es enfocarnos en la próxima reforma a lo que es la ley de generación de energía. Como decía el compañero, lo que son las energías intermitentes, porque no pueden ser funcionales al 100%. Es un problema el que nos concentremos en eso. Son para apoyarnos. Hacemos un pequeño recordatorio con la privatización de la telefonía en México. ¿Qué es lo que pasó? Que hicimos al hombre más adinerado del mundo. ¿Sí? Entonces no volvamos a cometer ese error. Simplemente vámonos sobre lo que ya sabemos. Lamentablemente ya tenemos esa experiencia. Se le dio una infraestructura increíble. De hecho, todo lo que era la fibra óptica que se estaba metiendo en ese entonces, ni siquiera la tuvo que pagar Carlos Slim. Entonces, concretémonos a lo que ya sabemos, ¿no? Lamentablemente ya lo tuvimos en una ocasión y está pasando lo mismo en las reformas que se aplicaron en el 2008 y todas estas modificaciones que se han venido haciendo. Entonces, para que sea simplemente una repetición, eso no lo vamos a permitir. Y otra de las cosas es que para que seamos participativos en esta nueva participación ciudadana que viene siendo votar por la revocación de mandato o no revocación de mandato, vamos a aplicarlo como debe de ser, compañeros. Vamos a enfocarnos a que sea una participación nutrida y que se vea el poder del pueblo, ¿no? Porque obviamente todos nosotros queremos que permanezca en el poder el compañero presidente, porque ha demostrado con hechos lo que por décadas hemos estado buscando. Y no pudo haber quedado en mejor momento, ¿no? Si hubiera quedado, por ejemplo, Anaya, imagínense el desastre que sería hoy en día. Entonces, apoyemos al presidente y participemos nutridamente. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias. Bueno, después de todas estas incidencias, hoy estuvimos muy accidentados, no nos levantamos con el pie derecho hoy, pero bueno, como siempre transmitimos, como siempre cumplimos. Agradezco particularmente a mis compañeros del Distrito 11 y en concreto a los compañeros que nos han transmitido mensajes, a Javier Barrios y Carlos Galarza, muy acertados y sobre todo a lo importante. Hoy lo importante
no es la politiquería, la grilla, los cargos y los pleitos partidarios. Hoy lo importante es estar en la defensa del proyecto. Hoy lo importante, lo relevante es lo de México, no es el pleito de Morena. Por eso necesitamos estar al tanto de las reformas, estar al tanto de la defensa de nuestros bienes, de nuestros derechos, de nuestra patria, impulsar y publicar la importancia de esta reforma constitucional en materia eléctrica y dedicarnos a recabar firmas para que se lleve a cabo la consulta popular el próximo año. Vamos adelante, mando un saludo a Rolando Bonilla, a César Tonatiu Maldonado, a Saí de San José Acateno, Elías Hernández Herón de Atlanta, Georgia, a Benito Arce Ramírez de Tepatlasco, Artemia Galicia, a Sixto Hernández, a Susi Clita de Xochapulco, a María Fernanda García, a Florentino Marín, a Barbie Casa, a Marisela Cruz de Ayotosco, a Alejandro Glaseca de Huehuetlán el Chico, a María Sánchez de Zacaola, Lilia Naranjo, Don Agus, Víctor Martínez Santiesteban, a nuestra compañera Belia Hernández de Ixtacamaxtitlán, Alicia Jiménez Pérez de Acatzingo, Aníbal Díaz Rodríguez de Xochapulco, un gran saludo a los compañeros de Xochapulco, gran organización, grandes militantes, Juan Periáñez, Romualdo Aguilera, Julián Pérez de Oriental, Humberto Morales, Julián Pérez, nuestro consejero nacional, Claudia Cortázar de San Pablo Anicano, Dolores Castro, Cristian RF desde Oaxaca, María T. Díaz de Teciutlán, Guillermo Vega Valderas de Santiago Miahuatlán, Rigoberto Ramos de los Reyes de Juárez, un saludo a los compañeros de los Reyes de Juárez, Odilón Morales de Acajete, lo mismo, estuvimos en su distrito apenas, estuvimos en Nopalucan de la Granja, estuve en una reunión también con los compañeros de Acajete, de Amozoc, Juvencio Limón, Ricoy de Cuautempan, Natalia Pérez de Chichiquila, Luis Hernández, Maludo Oliveira Velázquez, Andrea Cortés Cruz de Libres, Miguel Ríos, Arturo Morales Arriaga de Acajete, José Luis Muñoz, Sandra Jiménez, Yaciret Hernández, Tita Espinosa, Joaquín Tenorio, Juan Maldonado, Juan Romero de Libres, Lourdes Dinorín de Xochapulco, Socorro Rolón, Ricardo Méndez Martínez y Nuri Guadalupe Jacobo. A todos, y les pido que aunque esté acercándose el fin de año y tengamos tentación de aflojar, apretemos el paso. Los espero el próximo sábado en este programa, porque yo sigo adelante en unión con ustedes. Los espero a todos y les deseo mucha lucha, mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha unidad. Vamos adelante. Transformación de México que triunfará es aquella que defendemos, promovemos, publicamos y en la que estamos comprometidos. De aquí a 8 días, a las 5 de la tarde, los veré. Muchas gracias. La da la ga